insalvable, inquebrantable, les diría, y en esta cuestión siempre saben, los que escuchan Maldición Eterna desde la primera temporada, que esas palabras que damos al principio, que decimos en formato de editorial, tienen que ver un poco con la entrevista, o hacer un poco el entre, o desandar el camino que pueda tener la entrevista, ¿no? Siempre nos gusta un poquito hacer un hilo conductor entre canciones, introducción y entrevista, para hacer una especie de bloque, de tándem, de pared de palabras. Y bueno, escuchábamos entonces a Ramiro García Morete desde su proyecto Miro y su fabulosa orquesta de juguete, desde el disco Los Caminos, haciendo canciones que nadie escucha. Esa canción tan platense, que habla tan de la ciudad de La Plata, pero también de lo que es hacer canciones y tener bandas en la ciudad de La Plata y vincularse con gentes, ¿no? Una mirada, si se quiere, melancólica, pero no tanto. Si han escuchado la letra, la habrán disfrutado. Entonces, en esta sintonía vamos a hablar con una periodista y escritora que acaba de publicar un libro que será presentado a la brevedad, que tiene que ver con la ciudad de La Plata, de alguna manera. Es el escenario de muchas historias. Hablamos de Relatos en Diagonal, este libro de historias que cierra con un pequeño ensayo, podríamos decir literario, y la persona en cuestión es una señorita. Hablamos de Viviana Fuliringer, que se reunió en 9 relatos, que tiene como protagonistas personas comunes, con vidas comunes. Hemos hablado muchísimo en este programa de lo mucho que nos gustan esos relatos mínimos, que tienen que ver con personas mínimas, que en definitiva le pasan cosas como a uno, pero ¿por qué no? También resultan extraordinarias. Hola Viviana, ¿cómo va? Hola Flavio, ¿cómo estás? Yo contenta de poder conversar con vos. Buenísimo. Ahí hacía un poco la introducción de este libro de relatos, ¿no? Relatos en Diagonal, que tienen a la ciudad como protagonista, sobre todo porque en la ciudad caminan estos personajes que tienen historias, podríamos decir, ¿no? Como dije yo, mínimas o por afuera de lo extraordinario, aunque en esas vidas cotidianas y comunes, me permito siempre pensar cuando hablamos de estos libros, también hay sucesos que son extraordinarios, ¿no? Sí, así es. Es una propuesta literaria contemporánea, en donde yo reúno 9 historias que están ambientadas en distintos lugares de la ciudad de La Plata. Algunas ocurren en el centro de La Plata, otras en un barrio que todavía tenía calles de tierra en la década de los 80. Es decir, también hay historias que ocurren en Citibel, algunas en Villa Elisa, y son personajes de distintas edades, que creo que toman cuestiones universales, que de hecho estoy ya recibiendo, ¿no? Con las personas que lo han leído el libro, esta cuestión de la identificación, que tiene que ver también con historias verosímiles. Claro. En donde cuestiones cotidianas o situaciones que podían ocurrirle a cualquiera de nosotros generan grandes cambios en las vidas de esos personajes. Claro. A eso me refería un poco de lo extraordinario, ¿no? Porque bueno, obviamente podemos pensar, no son los tiempos de los grandes héroes, de las grandes epopeyas, de las grandes travesías, ¿no? De esas figuras, pero bueno, en ese periplo de la cotidianidad también hay cambios que resultan extraordinarios para esas personas, ¿no? Sí, un poco siguiendo algunos cuentistas de los que uno aprende, y aprende todo el tiempo. Por ahí el cuento tiene una estructura en donde hay algo que ocurre en algún momento. El cuento es un relato que es corto, Sí. es breve, entonces ahí se plantea una situación y hay algo que irrumpe, y eso que irrumpe le da un giro a la historia y lo cambia todo. En estos relatos ocurren, en cada uno de esos relatos, un suceso que lo cambia todo, pero que también es un reflejo de la vida misma, ¿no? Sí. No son cosas... Hay algunas historias que tienen hechos fantásticos, pero son pinceladas, porque creo que
que lo fantástico nos atraviesa también a todos en nuestra vida real. A veces nos pasan cosas y decimos, ay, pero ¿cómo puede ser que me haya Sí. pasado eso justo ese día? Me encontré con esta persona, yo estaba pensando en algo y bueno, la vida tiene esas cosas. Exacto, porque además lo fantástico como tal tiene que ver con lo que no se puede explicar o nos cuesta explicar. No necesariamente lo fantástico es que una persona salga volando, digamos. Lo fantástico en la literatura y en lo cotidiano tiene que ver con ese universo inestable de los sueños, pero también de eso inexplicable, aunque sea muy pequeño, ¿no? Sí, y a veces puede parecer pequeño, pero yo pienso Sí. en personas que después tuvieron, no sé, relevancia mundial Mm, y que, y que si uno les pregunta, bueno, ¿cómo llegaste a ese lugar? Bueno, no sé, a veces es fruto de la casualidad. sí. Se cruzaron dos situaciones y alguien lo vio jugar a Messi, que era Mm, chiquitito, y dijo, este chico, bueno, no sé, sí, pasó algo totalmente. que uno la verdad que después podría pensar que es algo extraordinario, Mm, claramente, pero bueno, eh, un poco la propuesta es recorrer los barrios de La Plata, poder meternos en la vida de esos personajes. Hay un cuento en donde la protagonista es una señora que tiene 83 años mm, y bueno, y vive ese momento de su vida con una extrema soledad de repente, ¿no? Porque es algo bastante natural a esa edad, que a sí. veces la familia no te visita, esta señora no tuvo hijos, pero bueno, después le pasa algo Mm, que tiene que ver con vincularse, con ir a resolver un problema, pero después darse cuenta de que ahí había una oportunidad y encontrar una nueva motivación para su vida. mm. No lo quiero No, develar, no, pero no, no, no hay que spoilear nada, claramente. Sobre no, todo, y además pero si hablamos de cuentos, ¿no? Porque bueno, una novela, en el desarrollo, para el viaje, podría contarte la trama de claro. una novela, claro, sí. eh, Después hay otro cuento protagonizado por una niña que, bueno, que es el momento en el que se da cuenta que dejó la infancia. sí, claro, a eso iba yo, Eh, ¿no? Porque digo, tenemos también esta señora y también ese salto, ese abismo que significa, ¿no? Dejar la infancia atrás con todo lo que uno deja, ¿no? sí, y ese cuento, bueno, ese sí me gusta mucho porque te lleva a un momento Mm, de la gente de mi generación y de gente más grande todavía, que jugaba el carnaval en la sí. calle, ¿no? En el barrio, Mm, que jugaba, eh, que se perseguía con los pibes de la cuadra para mojarlos, y ahí, bueno, se generaban un montón de situaciones que empezaban a despertar el erotismo, ¿no? A exacto. los 12, 13, 14 Y años. sí, porque además esa situación de la edad, el calor del verano, ¿no? El agua y ese desafiar al otro, bueno, obviamente con las hormonas eh, A a flor de flor de piel. piel, obviamente, ¿no? Eso es un cuento muy lindo, Guerra de Carnaval, hablamos que vamos a llegar hasta ahí, digo con lo que decimos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque bueno, y ahí uno ve claramente, aparece, por más que en otras ciudades, otros pueblos suceda lo del carnaval, uno encuentra un momento, digamos, y es la ciudad de La Plata, incluso sin que se digan las coordenadas exactas, ¿no? Uno, bueno, básicamente puede haber vivido en la periferia, en el casco urbano, o no sé, en la zona sur, y de todos Sí, modos es la ciudad de La Plata, uno reconoce la ciudad de La Plata, ¿no? sí, después también me interesó contar, hay una historia de un personaje que es una empleada pública, que trabaja en la gobernación de la Ujú, provincia, describir un poco ese espacio, contar también un poco qué es lo que se da en esos ámbitos entre las personas, ¿no? Cómo se vive la vida cotidiana porque bueno, también la Ciudad de La Plata tiene muchísimos empleados sí, públicos que trabajan en distintos lugares bueno, tienen una relación muy especial con el trabajo, con el mundo del mm, trabajo. bien, Y también me interesó contarlo a través de un personaje que es una mujer de 30 años que vive sola y adopta un gato. Bueno, y te pasan cosas que también están buenas. bien. Me gustó convertirlas en literatura. Bien, y de hecho también hay espacio también para, obviamente, referenciar a la inundación, ¿no? Sí,
ese fue un relato difícil, porque bueno, es algo que es un trauma, ¿no? Mm, Que la verdad que hay distintas maneras de elaborar los traumas. Una de ellas creo que es el arte. Me parece que compartir un relato. Yo ahí lo que hice fue construir una narradora que no estaba en la ciudad, que estaba viendo esa situación, si bien vivía en la ciudad, pero en ese momento no estaba. ujú, Veía esa situación a través de la televisión, lo cual era muy impactante, y se comunicaba con las personas que estaban en su casa, con 1,5 metros de agua dentro de la mm. casa, y con toda esa preocupación, y iba viendo como el minuto a minuto. Eh, y, y, bueno, y creo que también me, parece, me parece un aporte para los platenses poner en palabras, ¿no? Todo lo que fue esa situación, qué es lo que se nos dijo después, al otro día, que se Mm, dijo algo que no era, cómo eso fue, ¿no? Cómo ese sí. relato no nos alcanzaban las explicaciones. Mm, Y bueno, convertido en literatura puede parecer algo que a uno lo emociona o lo entristece, pero también es una manera de elaborar una situación tan trágica y tan extraordinaria también. mm. Eh, vos sos platense por adopción, ¿no? Porque naciste en Lanús. Sí, Eh, pero me vine hace 30 años que bueno, vivo en diga, La Plata. venís, intuyo, además hablabas, vos mencionabas los empleados públicos, pero también La Plata es la ciudad de la universidad, ¿no? Claro. Imagino que quizás el desembarco en la ciudad tenga que ver con eso, ¿no? Sí, Bien. sí, el desembarco y los amigos que uno va encontrando, que son muchos Mm, platenses importados de distintos pueblos, de distintos lugares del país, de la provincia, y toda esa riqueza, ¿no? Que tiene la ciudad, que también la escribo, toda esa experiencia, en el relato final, ahí, que es un ensayo, pero es un ensayo, pero es un cuento, ¿no? ahí iba a ir ese punto, ¿no? Porque bueno, la ciudad que me abraza, bueno, Sí. eh, La Plata en definitiva tiene esa característica también a partir de de la universidad y su cultura, ¿no? Es muy amiga, por lo menos es muy, por momentos se porta mal, digo, puede ser hostil, pero tiene también esa cuestión de abrazar al que llega, ¿no? Sí, la verdad es que yo desde que llegué a estudiar y después me quedé a vivir en La Plata y tengo mis hijos que los dos son platenses, nunca me sentí extranjera en Mm, esta ciudad. Y, y los amigos y amigas que tengo, la mayoría no nacieron en La Plata, pero bueno, hicieron su vida acá y es una ciudad interesante desde ese punto. ujú. Eh, tiene, es muy cálida. Puede tener mala prensa en algunas Mm. cuestiones, pero no lo comparto. Bien. Y bueno, y estas historias, estos relatos en diagonal, tienen un evento por delante, ¿no? Tienen una presentación en sociedad. Sí, bueno, la librería de Citibel Libros, que es una librería hermosa que está en el Ujú. centro de Sí. Citibel, con una calidez muy especial. Bueno, nos permite, nos da el espacio para presentar este libro, que bueno, te quiero contar que este libro es producto de un proyecto colaborativo, está editado por un grupo colaborativo Ujú. que se llama Insight, que surgió de los talleres que hicimos en el verano con Hernán Casiari en la editorial Orsay, y bueno, eso reunió un montón de gente que tenía ganas de hacer libros, así es que vamos a estar presentando Relatos en Diagonal con Bruno Pusi, que es platense y es el que diseñó esta tapa tan hermosa que Ujú. tiene el libro, Bien. en donde las distintas diagonales van mostrando algunos de los temas de los relatos, Ujú. saliendo como Sí, de la terminal de trenes. sí, sí, perfectamente. Bueno, así que lo vamos a estar presentando con Bruno y con Fernanda Caperón, que es la que hizo el diseño editorial, que también Ujú. está en la colaborativa Bien. Insight.
en Citibel Libros este viernes a las 7:30 de la tarde. Bien, Citibel Libro, calle 13C, entre Cantilo y 473 bis. Obviamente, cualquiera que haya pasado por Citibel conoce y sabe de qué estamos hablando, de la librería, porque bueno, obviamente, como bien decías, uno se siente a gusto porque es una librería de las de antes, ¿no? Donde uno llega y no solo recibe una recomendación, sino que recibe una cálida atención, ¿no? Sí, es una librería que tiene ese aire de librería de barrio, pero también es muy profesional, muy completa. Y bueno, Ana Boreán y la familia, y Eli y José, que son los que trabajan ahí, son personas muy lectoras y muy cálidas también, así que sí, no se pierdan de conocer esa librería. Bien. Viviana, te agradecemos el contacto con Maldición Eterna, y bueno, seguramente el viernes, 19:30, andaremos... Dale, bueno, allá. muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Viviana Fuliringer, periodista, escritora, autora del libro Relatos en Diagonal, 9 relatos ambientados y que transcurren en la ciudad de La Plata, como escucharon. Tenemos desde una niña de 14 años hasta una persona de 83, atravesadas por la soledad, por las vivencias, por el erotismo y por todo lo que puede pasar en la ciudad de La Plata. Seguimos adelante en esta Maldición Eterna escuchando a Los Faunos haciendo Pretemporada.